Bienvenidos, señoras y señores, como siempre, aquí en nuestro programa en Más que Salud. Lluvia, yo no sé si acá se escucha que llueve muy fuerte o realmente está ahí afuera tipo una lluvia torrencial, pero está lloviendo fuerte aparentemente, ¿verdad? Pero bueno, es un buen momento para que vos estés frente al televisor aprendiendo, educando tu conocimiento y sobre todo porque hoy tenemos invitados especiales con temas a veces un poco más delicados y más finos como el que vamos a estar tocando el día de hoy, a veces temas que quizá por ahí ya está un poco más habituado tu oído a poder interpretar y escuchar, pero hoy vamos a hablar un poquitito de la médula ósea, vamos a hablar del trasplante de médula ósea, qué es lo que es la leucemia, bueno, muchísimo tema, o mejor dicho, un tema con muchísimo contenido delicado, mucho contenido fino, hay que escuchar, hablar, transmitir el mensaje de una manera lo más amena posible porque como es un tema delicado y fino, evidentemente a uno le puede llevar a mucha confusión. Así que los invitados que siempre tenemos acá ya sabes que son excelentes para poder transmitir toda su vida y sus conocimientos. Así que un programón el día de hoy. Vamos a ver un poquitito de qué trata la médula ósea, en qué parte del cuerpo se encuentra la médula ósea, cuál es la función que cumple esa médula y por qué en ciertos momentos se debe trasplantar, por ejemplo, esa médula. Así que un programón. De verdad que invitarle a todos tus conocidos, amigos, amigas que quieran escuchar este tema para que puedan tener un poquito una noción de qué trata y sobre todo aprender, conocer mucho más. Así que no te puedes esperar hasta el final del programa, hasta las 10 nos vamos, 9 en punto, ¿verdad? Bueno, me preguntaban recién qué es lo que es la médula ósea. Voy a hacer un poquitito una introducción para que vayan entendiendo. La médula ósea sencillamente es el caracú del hueso, ¿verdad? ¿Viste cuando vos comes un pucherito, comes algo ahí, el caracú ese que chupás, que es demasiado rico? Esa es la médula ósea. Es un tejido, es como una esponja que está en el interior de algunos huesos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el hueso de la cadera, como conocemos popularmente, y hay unas espinas ilíacas, se le dicen a la puntita de los huesos. Ahí en el medio del hueso, en el caracú, ese tejido esponjoso se llama médula ósea. Y te cuento que ahí están las células, que son células madres, se le llaman, que son las células que van a dar vida o que van a ir dando sus hijitos, como se dice, que se llaman glóbulos rojos, que son aquellos que cuando pasan a la sangre, o sea, salen del caracú del hueso, van a la sangre, recorren la sangre y llevan oxígeno. Bien, ese es el glóbulo rojo. Pero en el caracú del hueso también hay otro grupo de células que son las células blancas, la línea blanca o las células de defensa del cuerpo, los glóbulos blancos. Ellos se encargan de defendernos cuando hay ciertas infecciones, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente las plaquetas. Las plaquetas son las que se encargan, cuando salen del caracú del hueso, van a la sangre y son las que se encargan de taponar, por ejemplo, alguna herida para que no haya una coagulación, para que haya coagulación y no haya un sangrado. Entonces, la sangre que transporta oxígeno, las defensas del cuerpo y las plaquetas que coagulan los sangrados, todas ellas nacen en el caracú del hueso, en un tejido esponjoso que está en el esternón, que es este hueso que tenemos acá en el pecho, también aquí en la espina ilíaca, en el cráneo. Bueno, vamos a ver un poquitito y vamos a estudiar de que esa médula ósea a veces puede ser infiltrada por ciertas células malignas, haciendo que la función de esa médula decaiga, no sea la correcta y finalmente se vea repercutida la funcionalidad que es la de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hoy vamos a hablar cuándo se tiene que transfundir o pasar o hacer una transfusión de esa médula ósea y quiénes son las personas que más frecuentemente pueden ser afectadas por algún tipo de cáncer dentro de esa médula. No me quiero adelantar mucho el programa, pero quiero que tengas una idea de qué va tratando, así los invitados que tenemos el día de hoy se encargan de poder aventurarse un poco más con temas más profundos ya que están dentro del rubro de la hematología. Breve corte comercial, a la vuelta del corte seguimos con mucho más aquí en Más que Salud. Bueno, segundo bloque aquí en Más que Salud. Está garubando todavía afuera, llovizna, llueve, no sabemos qué es lo que pasa, truena, pero bueno, parece que va a seguir así toda la semana, Bueno, les presento, estaba haciendo una introducción del tema del día, estamos hablando acerca del trasplante de médula ósea, pero antes de hablar del trasplante tenemos que saber qué es lo que es la médula ósea, ¿verdad?
También le voy invitando a todas las personas, a todos nuestros televidentes. Ya tenemos la línea de WhatsApp, me dice acá Luján también, ¿verdad, Luján? Ya está habilitada la línea de WhatsApp, es el 0981, ahí están viendo en Zócalo. Me pone la X para que, ahí está, 740-349. 740-3, ya pillé la X, tranquilo nomás los muchachos, 740-349-0981, manda tu mensajito al WhatsApp y vamos a ir respondiendo. Bueno, les presento a los invitados del día de hoy. Está con nosotros el doctor Cristóbal Frutos, evidentemente médico, ¿verdad? Su cargo está actualmente como secretario del Congreso Mundial de Trasplante de Médula Ósea y está en IPS como coordinador de la unidad de trasplante de médula ósea. También nos acompaña la doctora Elvira Enciso, ella es médica adjunta de la unidad de trasplante de médula ósea. Poneme la ovación, Pato. Eso. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Espectacular. ¿Cómo está? Le sacamos de la zona de confort con esta lluvia. Sí, ¿verdad? Con el frío, pero vamos a hacer ciencia en televisión, como se dice. Bueno, estamos hablando un poquitito de lo que es el trasplante de médula ósea, pero la gente todavía no sabe qué es lo que es la médula ósea, ¿verdad? No podemos hablar del trasplante de algo que no sabemos. ¿Qué es lo que es la médula ósea, Doc? ¿Quién me quiere hacer un...? Porque es un tema fino. Bueno, la médula ósea es el tejido que se encuentra dentro del hueso, es el caracú del hueso, como le conoce nuestra gente, ¿verdad? Y es donde se produce en la fábrica, donde se producen las células de la sangre, sí, donde se produce la sangre. Este tejido es completamente renovable, es donde se encuentran las famosas células madre, que están en muchas ramas de la investigación hoy en día. Y el trasplante de médula ósea particularmente surgió de manera anecdótica luego del ataque nuclear de Japón por Estados Unidos. Especialmente los estadounidenses, estudiando los efectos que tuvo sobre la población japonesa, vieron que la población que no falleció en el instante debido a la quemadura, a la explosión, vamos a decirle, fallecía semanas o meses después porque su cuerpo dejaba de producir sangre y no entendían qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces, estudiando se dieron cuenta que lo que pasó fue que la radiación quemó su médula, la médula dejó de generar sangre. Entonces empezaron a cranear, ¿qué hago yo para mi ciudadanía si tengo este tipo de ataque? ¿Qué pasa con la gente que no muere, que no muere en la explosión? Y ahí empezaron a probar inyectar médula de gente sana, entre comillas, primero empezaron en perros, ratas, ¿verdad? Irradiaban a estos animales y luego le metían la médula de otro animal sano. En principio andaban todos mal. Luego se descubrió el complejo de histocompatibilidad, que es el que determina por qué mi médula es compatible con la suya y por qué no es compatible con la tuya, por ejemplo. Claro. Y ahí se hicieron ya estudios más dirigidos, siempre estamos hablando de estudios en animales, donde ya estos animales no morían. Esto fue totalmente impulsado desde la parte de protección terrorista, te voy a decir. En ese momento era protección contra una guerra nuclear. Claro. Después de esto, los hematólogos empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo uso este procedimiento en los pacientes en los que su problema está en la médula? Que es justamente los pacientes con leucemia. Claro. En los pacientes con leucemia, la médula tiene un problema y empieza a generar las células anómalas, que son los blastos de la leucemia, y estos blastos son los que, por comprimir, vamos a decir, la médula normal, no dejan crecer, y salen solo ellos que no cumplen la función normal de las otras células. O sea, antes de ser un glóbulo rojo maduro, termina siendo un blasto. Es como una etapa previa al glóbulo rojo. Exacto. Es como que yo quiero tener un plantío de tomate y empieza a crecer yuyo y come todo el tomate y finalmente no tengo el tomate. Claro. Rápido y pronto. Buenísimo. No, pues perfecto. Entonces, se empezó a probar a los pacientes con... el limitante para hacer un tratamiento quimioterápico, que es el que finalmente, hasta ese entonces por lo menos se conocía, mataba la leucemia, era justamente la médula.
Todos los otros tejidos, vamos a decir, soportan. El corazón, el sistema nervioso central, el cerebro, la piel. El intestino se resiente, pero se recupera también rápido. El órgano más sensible a la quimioterapia es la médula. A la quimioterapia convencional de ese tiempo, te voy a decir. Hoy en día tenemos terapias dirigidas, pero en ese momento ese era el limitante. Entonces se le empezó a dar a estos pacientes con leucemia terapias fuertísimas que normalmente no se hubieran hecho justamente con la idea de quemar su médula, decían ellos, y ahí le trasplantaban la médula de un donante compatible. O sea, para ese que es el complejo y de histocompatibilidad que comentabas, Doc, eso es dentro de la familia realmente. O puede tener alguien X fuera de tu familia también. Eso también fue muy interesante. Primero a partir de esto se empezaron a hacer más estudios y se vio que los pacientes con los que había compatibilidad iban bien, con los que había menos compatibilidad iban mal, pero los pacientes que tenían un gemelo idéntico, por ejemplo, y uno de ellos tenía leucemia y el otro no iban tampoco bien, porque recaía su leucemia. Y ahí se descubrió el efecto protector que tiene la médula trasplantada sobre el paciente que recibe esa médula, porque la médula es como la policía del cuerpo y le ataca a la leucemia si quiere volver. Entonces es un balance entre que no haya un injerto, no haya una enfermedad muy pesada contra el paciente de parte de la médula, pero que a la par le frena la leucemia, porque el gemelo idéntico tampoco es que anda muy bien en estos casos. Y entonces es todo bueno, esto fue evolucionando a través de los años hasta que hoy en día es un tratamiento que se hace desde la década de los 60 más o menos. Porque la compatibilidad siempre como que se relacionó al hecho de la familia, al primer anillo, los padres, etcétera. Por lo visto, bueno, hoy no es tanto así entonces. Sí, a ver, las probabilidades de tener un donante compatible dentro del grupo familiar es de 25% por cada hermano. Estamos hablando de un donante compatible de 10 de 10, que es lo que se busca en el trasplante de médula. 10 de 10. Hay otros tipos de trasplantes donde se pueden buscar cifras menores, especialmente en el tema de órganos sólidos, riñón, corazón. Es un poco más permisivo el sistema de compatibilidad. Pero médula no, porque como te expliqué, como la médula es el policía del cuerpo, la médula le ataca al resto del cuerpo si no le reconoce y puede causar daño en cualquier parte del cuerpo. Entonces puede ser muy desastroso. Entonces, justamente en base a algunos casos de pacientes que no tenían donantes en su grupo familiar, empezaron a surgir los registros mundiales de médula ósea. El registro inglés, por ejemplo, surgió después de un paciente que se llamaba Anthony Nolan, que el registro se llama Anthony Nolan hoy en día, que era un muchachito, un bebé con una enfermedad, que no era un cáncer, pero necesitaba un trasplante. Y en base a eso no tenía donante porque era hijo único, no consiguió en el registro, en ese momento el registro americano era el único que existía, registro de donantes voluntarios, vamos a decirle. Claro. No consiguió y falleció el chico. Después de eso se creó el registro inglés. Lo mismo pasó con el tenor Joseph Carreras. Él tuvo leucemia, necesitaba trasplante, fue a los Estados Unidos porque en España no había registro, no consiguió tampoco donante en Estados Unidos. Recibió un trasplante que se llama autólogo, que es la misma médula de uno, que tiene menos chances de sobrevivir. Gracias a Dios sobrevivió, porque en base a eso él volvió a España y fundó el registro, la Fundación José Carreras, que lleva hoy en día el registro español. Y en base a eso, el registro español luego tuvo es como que desbordó hacia Francia, hacia Alemania, hacia otros países, que luego copiaron el modelo de tener sus propios registros. Lo que hay que entender acá es que yo, paraguayo, busco una médula en otra parte del mundo, lo más probable es que no encuentre. Porque cada país es distinto en su gente, en su raza, nosotros especialmente que tenemos nuestra ascendencia guaraní. Entonces, el paraguayo que busca fuera un donante no... te va a Japón, difícilmente encuentra. Exactamente. No, a la vista misma no somos iguales, entonces nuestros genes tampoco. No van a ser compatibles. ¿Tenemos en Paraguay, doctora, un registro? ¿Tenemos algo aquí, como en España que comentaba el doctor, por ejemplo? Actualmente nosotros no contamos con un registro de donantes de médula ósea, ¿verdad? El plan, la idea es de que se vaya impulsando eso, ¿verdad? El tema es que hay que ir concientizándole a la gente, ¿verdad? Porque hay que explicar bien lo que implica una donación de médula ósea, porque uno entra en internet, googlea y de repente ve un procedimiento que hoy en día casi está obsoleto, ¿verdad?
Por ejemplo, se observan, todo el mundo piensa que es una cirugía, ¿verdad? No es como un trasplante de órgano sólido, no se realiza una cirugía. Lo que se hace es se estimulan las células madres con un medicamento, eso sale a la periferia, sale a la sangre de las venas, ¿verdad? Y eso se colecta a través de una máquina. O sea, y eso se colecta en como una bolsa de transfusión y después el paciente, después de hacerle su quimioterapia de acondicionamiento para barrer completamente con la médula que tenía y pasarle la médula nueva, es como una transfusión de sangre. O sea, que es un método bastante sencillo para el voluntario a donar, ¿verdad? Y esas cosas, por ejemplo, hay que ir informando, inculcándole a nuestras a la gente, es la única ¿verdad? donación de órgano que se puede hacer en vida, claro, sin ningún efecto detrimental sobre el órgano y sobre el paciente, porque si bien yo puedo donar un riñón, me quedé con uno. Mientras que con la médula yo dono médula y mi médula se regenera totalmente. Es como donar cabello, no sé cómo me explico, no influye en nada. No, es complicado de entender, pero creo que decirle a alguien, hablar de donación es un tema tan filoso hoy con alguien y por lo visto no hay que estar muerto para donar en este caso. Exactamente, no sé, es dar vida en vida, así mismo es, ¿verdad? Y lo que pasa es que uno cuando se trata de informarse a través de la internet surgen un poco de dudas o una información no tan adecuada, ¿verdad? Doctor Google nos tira directo al cajón ya a veces, ¿eh? A veces sí. Ok, decimos un poco, Doc, el tema del... ¿Cómo yo sé si soy compatible o no? ¿Qué estudio uno tiene que hacer para saber en qué parte del mundo puedo encontrar yo mi compatibilidad en la médula ósea? Y eso es lo que como había dicho el doctor, ¿verdad? Se hace por el estudio del complejo de histocompatibilidad mayor. El estudio es súper simple, se toma una muestra de sangre, como si fuera cualquier laboratorio, y eso se va estudiando, ¿verdad? Y uno va determinando exactamente cómo el código, ¿verdad? De cada persona. Y de acuerdo a eso uno va viendo quién es compatible o no, o cuánto por ciento es compatible, ¿verdad? Excelente, qué bueno. Acá me dice Luján, justamente ya tenemos algunas consultitas también. ¿Nos vamos a un corte o seguir? Bueno, vamos a un breve corte, tenemos ahí unas cuantas consultas, 740-349-0981, la línea del WhatsApp. Y tenemos muchísimas consultas acá para los colegas también invitados del día de hoy. Breve corte, quédate ahí, ya volvemos. Bueno, van llegando los mensajes. Le soy sincero, no leí ninguno en el corte. Debería haber leído. Tenemos 15 mensajes ya, pero vamos por parte porque siempre que hablamos se van respondiendo también algunas preguntas, ¿sí? Bueno, hablar de trasplante de médula ósea y retroceder un poquitito es que puede llevarla uno a un trasplante o cuáles son esas enfermedades, esas afecciones más comunes, más populares que de repente escuchamos como casos específicos que uno dice tuvo que viajar al extranjero para hacerse un trasplante de médula ósea. ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, dividiendo, ¿verdad? De qué tipo de trasplante sea, ¿verdad? Si es un trasplante autólogo de médula ósea, o sea, un trasplante que se hace con la propia médula del paciente, o si es un trasplante alogénico, que ahí sí sería de un familiar, de un hermano, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, dentro del trasplante autólogo, una de las indicaciones más comunes es una enfermedad que se llama mieloma múltiple, que es una enfermedad en donde hay una afectación, una proliferación de una de las células de la sangre, que son los plasmocitos, y lo que generalmente se hace quimioterapia, el paciente entra en respuesta tras tratamiento
Entonces ahí se estimulan las células madres, se colectan, se hace una quimio más fuerte y se le vuelve a pasar su médula ósea, ¿verdad? Entonces es un tratamiento más que hace que el paciente tenga mayor tiempo esa respuesta buena que consiguió con la quimio anterior, ¿verdad? Otros tipos de enfermedades que tienen una indicación trasplante autólogo son los linfomas, ¿verdad? Ya sean los linfomas no Hodgkin, como los linfomas de Hodgkin, que no respondieron al primer tratamiento quimioterápico o que recayeron después de haber ya tenido anteriormente un tratamiento. O sea, yo puedo extraer mi médula ósea, por ejemplo, de mi esternón o de algún segmento del cuerpo, me hago la quimio y se me vuelve a aplicar mi propia médula ósea. ¿Sería? Sí, hoy en día se hace así mismo como en la donación, la colecta de las células madre, ¿verdad? Se le hace una medicación para estimular las células madre, entonces que salgan de la médula ósea que tenemos dentro de los huesos, ¿verdad? Y vayan a la sangre periférica y se le coloca un catéter al paciente en una vena grande y se va colectando las células madre por una máquina y luego se le pasa al paciente, después de recibir su quimioacondicionamiento que se llama, se le vuelve a pasar las células madre, o sea, como una transfusión. ¿Prende bien? Súper. En serio, mira, súper bien. Bueno, faltaba la estimulación nomás, como se dice, ¿verdad? Exactamente. Después voy a hacer una consultita. ¿Qué pasa si esa médula no responde, no se regenera, verdad? Claro, se hace un cálculo en base al peso del paciente, ¿verdad? De la cantidad de células madres que el paciente tiene que juntar para poder hacerse el trasplante, ¿verdad? Si no se llega a esa cantidad, bueno, no se puede realizar el trasplante porque existe ese riesgo de no recuperación post. O sea, mucho procedimiento para algo que no te va a dar un resultado, claro, básicamente. Exactamente. Ok. ¿Cuáles son, mencionábamos los autólogos, los trasplantes de uno mismo dentro de uno mismo? Ahora, ¿cuáles son aquellas afecciones que pueden hacer que yo requiera un trasplante externo? Claro. Existen ciertas enfermedades como las leucemias que la enfermedad ya está ahí dentro de la médula ósea, o sea que eso de hacerte quimioterapia, volver a pasarte después tu médula no tiene mucha efectividad, ¿verdad? Entonces dentro de las indicaciones están las leucemias, tanto las leucemias mieloides agudas como en las leucemias linfoides agudas. También ciertos tipos de linfomas que son refractarios ya a quimioterapia o que recayeron posterior a un trasplante autólogo también de médula ósea. Ok. ¿Y gran parte de los pacientes son refractarios o no? ¿O son más duros al tratamiento o todos tienen una recuperación interesante? ¿En qué sentido? A ver, las indicaciones que van al trasplante. Que van al trasplante. Sí. A ver, el mieloma hoy en día se considera una indicación estándar de trasplante autólogo. Es decir, todo paciente con diagnóstico de mieloma se beneficia de un trasplante autólogo de médula ósea, siempre que el paciente esté en condiciones de recibirlo. Si es un paciente mayor de edad, qué sé yo, 75, 80 años, no va a soportar el trasplante, entonces por ende no se trasplanta, pero es por eso. En principio todos deben ir. En el caso de los linfomas, como dijo la doctora, es si es que no responden a la quimioterapia convencional. Sí. O si recaen, que en general 2/3 de los pacientes responden bien a la quimioterapia, 1/3 son más o menos los que no responden. Y en el caso de la leucemia depende mucho del tipo de la leucemia. Las leucemias más agresivas van en primera instancia, es decir, que apenas remiten, van al trasplante. Y hay algunas leucemias que van únicamente si no responden bien o directamente si recaen, todas, ¿verdad? Porque ya significa que la quimioterapia no está dando efecto de por sí sola. Totalmente. Yo creo que la población en general no está muy familiarizada con los términos que están ligados a la parte de las enfermedades de la sangre, vamos a decirlo así. Está más ligada a la hipertensión arterial, que escucha mucho diabetes, está muy familiarizado con otras cositas. Entonces cuando uno escucha esto como que asusta tanto y lo primero que le viene a uno a la cabeza es cáncer. Y la palabra cáncer ya es muerte y no siempre por lo visto es así. Sí. Es difícil, ¿verdad? Darle el diagnóstico al paciente es dificilísimo porque tenés que explicarle y vos usás la palabra leucemia y el paciente se desploma, ¿verdad? Pero de a poco le vas explicando cómo es la enfermedad, los pasos a seguir, el tratamiento, ¿verdad?
y a lo que finalmente uno va, ¿verdad? Claro. Porque la verdad que las enfermedades de la sangre son bastante complejas. Sí, sí. Entonces, de repente, son un poco difíciles de explicarles bien a los pacientes y que entiendan. Porque mientras más entienden, más se apegan al tratamiento, que es algo fundamental para tener éxito con ello, ¿verdad? De repente, para los colegas también es un poco difícil. Creo que es bastante, muy de la especialidad, ¿verdad? Sí, también. Sí. ¿Cómo debuta un paciente clásico con leucemia? ¿Cuál es el debut del paciente? ¿Cómo él va y acuda? ¿A través de una urgencia o a través de un sangrado de encías nomás? Y generalmente suelen tener cuadros ya así de un poco de cansancio. Ellas te cuentan que apenas caminaba ya se cansaban, un poco de palidez, algún tipo de sangrado, empiezan a tener moretones por el cuerpo, y esas generalmente son los motivos de consulta del paciente. Que acá preguntan, buenas noches, excelente como siempre el programa. En Paraguay, ¿cómo estamos en cuanto al tratamiento? Pregunta una persona. Hoy en día, bueno, dentro de todas las patologías siempre estamos un poco por detrás de lo que sería el primer mundo, pero teniendo en cuenta que el primer mundo, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, tiene más que nada, sus pacientes tienen acceso a ensayos clínicos que prácticamente son inexistentes en el hemisferio sur. No somos los únicos, esa es la realidad en los países de la zona, ¿verdad? Hablando de las leucemias particularmente, sí estamos bastante limitados en lo que respecta a las leucemias linfoblásticas. Si bien tenemos la primera línea estándar para estas enfermedades, o sea, lo que se recibe en cualquier otra parte del mundo es lo que recibiría un paciente acá. También en la mieloide, que son las dos más agresivas, vamos a decir. La famosa leucemia galopante que le dice la gente es la leucemia aguda, mieloide o linfoide, y en ese sentido tenemos las mismas drogas que se usan en todas partes. Respecto al trasplante, también nuestros protocolos son europeos y es lo mismo que se recibiría en cualquier otro hospital del mundo en cuanto a medicamentos y en cuanto a cuidados. Los protocolos están establecidos, a tal hora se gotea tal cosa, a tal hora se hace tal cosa, a tal día se pide tal cosa, y eso se sigue a rajatabla en la unidad de trasplante y así nosotros nos manejamos. En cuanto a la parte del diagnóstico, ¿es ahí donde se retrasa un poco o no tampoco? Ahí sí estamos bastante limitados, por un tema de que en el país no hay ciertos estudios, especialmente de biología molecular y FISH se llama un tipo de estudio, ¿verdad? Y una genética más específica. Tenemos la genética convencional que orienta muchísimo, pero no tenemos la más específica que se hace por FISH. Ahora está empezando a ver, pero más para linfoma, más para otras patologías, porque son estudios bastante caros y tenés que juntar una cantidad importante de pacientes para poder abaratar los costos, y al ser un país chico se complica ese juntar cantidad de pacientes. Entonces no es tan fácil encasillar al paciente dentro de qué categoría está su leucemia. Por ejemplo, yo voy a trasplantarle ya apenas me responda, o puedo esperar un poco y ver cómo va la leucemia y trasplantarle más adelante, o directamente no trasplantarle. En eso sí estamos limitados. Pero hay algunos casos donde la indicación es clara y esos pacientes van directamente al trasplante. Excelente. Un mieloma múltiple, por ejemplo. Mieloma múltiple de entrada. De entrada ya. Buenas noches, ¿cómo están? Excelente el equipo de profesionales. ¿Puedo prevenir la leucemia o de qué depende eso? Siempre hay esas preguntas. Y duras de responder. No, la verdad que no hay, más que llevar un estilo de vida saludable, las recomendaciones generales, ¿verdad? No exponerse está muy relacionado, es cierto, con los agrotóxicos, está relacionado con la exposición a radiación. Al daño del ADN. Hubo un estudio muy interesante que se presentó hace unos años de la gente que trabaja con químicos, como hicieron estudios genéticos en estas personas y vieron que tenían mayor cantidad de alteraciones que la gente en general, sin tener leucemia ni ningún tipo de enfermedad. Ya las tenían sin saberlo. Entonces esa gente, por ejemplo, tiene más probabilidades de ir a una leucemia que una gente que no tenga esas alteraciones. Pero
es el resultado de nuestro mundo modernizado, entre comillas, que llevamos, ¿verdad? 1 más 1 es 3 a veces en la medicina. Juntás todo, haces todo bien. Y a veces también exactamente una persona que vive en el campo comiendo tomando leche de vaca fresca y después tiene y bueno, ¿verdad? Claro, también. No. Están, bueno, hay que hacer, viene, cómo aceptar es el protocolo también. Hay un tratamiento. Bueno, voy a preguntar después porque me están acelerando al corte, si existe o no un sostén psicológico también para el paciente una vez que recibe el diagnóstico o cómo viene la mano. Breve corte comercial, nos quedan 10, 15 minutos más de programa. Qué bárbaro, pasó volando. Quédate ahí, ya volvemos. Sorprendido realmente con la noticia que en Paraguay, nada más y nada menos, se estará realizando el Congreso Mundial de Trasplante de Médula Ósea. Doc, ¿qué nos pueden contar al respecto? Sí, el Congreso de la Sociedad Mundial de Trasplante de Médula Ósea va a ser el 2 y 3 de septiembre en el Hotel Bourbon, acá en Paraguay. Okay. Vamos a contar con 33 disertantes de 22 países de todo el mundo. 33. Va a estar presente el representante de la Organización Mundial de la Salud, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, va a estar bueno, obviamente que la Sociedad Paraguaya de Hematología va a acompañar, el presidente, el doctor Jorge Batista, el presidente del Congreso es el doctor Alfredo Quirós, y la idea es muy rico este congreso porque como junta tantos países, vos podés, yo estaba comentando la vez pasada que vos podés escuchar la experiencia de, por ejemplo, el alemán, el español, el japonés, el norteamericano, que tienen una visión y una forma de tratar a sus pacientes que entre ellos incluso es distinto. Luego podés escuchar la visión, por ejemplo, del cubano, de Venezuela, que está pasando por una situación ahora que ya conocemos. Entonces ellos tienen como que otra manera de manejarse. Y luego también vienen países muy cercanos a los nuestros en tamaño. Por ejemplo, viene Costa Rica, viene Panamá, viene Uruguay. Entonces vos podés, al final de todos, aprender un poco. Y nosotros que estamos un poco incipientes en el tema del trasplante halogénico de manera más regular, porque si bien se hacía hace varios años, se dejó de hacer un buen tiempo. Entonces podemos aprender un poco de todos ellos. Esa es la idea del Congreso. Esa es la idea, eso quería saber. Esa es la idea, el poder captar un poco de la experiencia de los demás países. Exactamente. Paraguay comparte, bueno, como no tenemos estabas mencionando el registro, ¿qué otros países no tienen el registro? En la región solamente Bolivia. Así estamos. Sí. No te puedo creer. Pero queremos cambiar. No, se tiene que cambiar. Se va el ministro, se van todos. Tienen que meterle presión a todo. En serio, no puede ser. El 31 de agosto vamos a tener una jornada de captación de donantes. Todavía estamos viendo dónde va a ser. Sí. Queremos llegar a la promulgación para esa fecha de la ley Carlos Chitil, que va a ser una ley que va a legislar el registro de estos donantes, porque no está pues escrito eso, no está legislado en nuestro país. Entonces, el ente rector, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, el presidente, el doctor Gustavo Melgarejo, la coordinadora de SPH, la doctora Lana von Glassenap, están trabajando a full para llegar a esa fecha con esa ley ya legislada, redundante, como para poder ese día tener una jornada, porque conseguimos a través de una fundación alemana que se llama BKS, a través del trabajo de la Embajada de Paraguay en Alemania, registrar en ese día 1000 donantes paraguayos. 1000 donantes. La Fundación Carlos Chitil ya tiene 800 y pico personas registradas que en algún momento se conectaron en su página de Facebook o acudieron a alguna campaña y dejaron sus datos como diciendo, cuando ustedes hagan el estudio, yo quiero acudir a hacerme. Entonces se va a convocar esa gente y se va a convocar a gente extra para llegar a esos 1000 y poder tener finalmente nuestro registro también nosotros, ¿verdad? Excelente. Nosotros nos comprometemos también, y ahí yo sé que Luján, para que esté un poquitito al tanto, para volver a hablar de este tema por lo menos una semana antes, porque hoy nadie va a agarrar el teléfono, marcar una fecha y decir yo me voy a donar tal fecha, pero es bueno que uno se comprometa. ¿Qué siente el paciente al donar? Esa es la pregunta. ¿Qué siente uno? ¿Qué uno siente al donar?
Bueno, el estudio de compatibilidad en sí es un hisopado, es un cotonete en la boca, como se ve en las películas, los estudios de ADN. Ese es el proceso de compatibilidad. Claro. Después de eso, se te puede llamar en algún momento para donar o no, si es que alguien necesita tu mismo tipo de médula. El proceso de donación, si te llaman, ahí vos nuevamente puedes decidir donar o no. ¿Dentro del país? Claro, claro, Okay. te pueden, qué sé yo, puedes acercarte a IPS, puedes acercarte al Hospital de Clínicas, puedes acercarte a Costa Ñu, que son los centros donde se realizan trasplantes. Si bien hoy en día se realiza solamente el halogénico en el IPS, a lo mejor el día de mañana estos hospitales también lo realizan porque tienen también planes de hacerlo. Claro. Entonces sería ir a estos hospitales, se recibe una vacunita que hace que la médula salga a la sangre, como explicó la doctora, Sí. se realiza la colecta y luego esta médula literalmente le salva la vida a este paciente que lo estaba necesitando, que sin esta médula se muere indefectiblemente. El trasplante de médula es así. El que necesita trasplantarse pierde su vida si no recibe este trasplante. Entonces es la sensación de, como dicen las campañas, ser un héroe, de salvarle la vida a alguien, claro, la que tiene el donante. Incluso yo estuve en campaña en otros países donde se juntan después de 10, 15 años el que donó la médula con el que recibió y un mar de lágrimas impresionante porque es muy emotivo, es muy chocante saber esa persona tiene un pedazo mío y ahí está viva gracias a eso. Gracias a eso. Me pongo nomás a pensar que te vas a donar realmente y después te llaman y te dicen sos 10 de 10 compatible con fulanito y decís que no. Yo no sé si la vida te va a pasar la factura, tengo mi seria duda. Te va a pasar la factura. No, ya está, ya donás, ya es para decir que sí. Te pregunto de una infidencia. Dicen que no algunos. Sí, claro, hay casos, que pero dicen yo soy compatible, pero... Claro, siempre entra dentro de la estadística. Más frecuentemente, a veces no se le puede localizar al donante y por eso no se puede dar con el donante. Okay. Se mudó, no actualizó su correo, se le llama y no atiende, cosas así. Pero en nuestro país la ley Carlos Chitil está siendo formulada de una manera que los datos de los donantes registrados estén enlazados con la Policía Nacional, porque la Policía Nacional sí mantiene un registro actualizado de la persona. Claro. Para poder eventualmente dar con la persona si hace falta. Desde luego que el donante firma un consentimiento para todo esto, ¿verdad? Claro, se le explica todo el proceso, todo lo que implica que sus datos van a estar de manera anónima a través de un código, pero en una red nacional. Esta red nacional se vuelca a un registro mundial, porque también si un paraguayo, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, donde sea, necesita la médula, entonces van a contactarse con el INAT para que se contacte con el donante, se pueda realizar la donación de médula y es la médula la que viaja al paciente en este caso, no el paciente. El paciente se va a una vacación que tampoco uno se negaría, ¿verdad? Y por eso es que todo es negociable cuando te llama, ¿verdad? Pero no se hace eso, ¿verdad? Se le extrae la médula al paciente acá en un centro paraguayo y se envía, hay compañías que se dedican a eso, se envía la médula a donde está el paciente que lo requiere. Se dona en vida. Eso es lo interesante para dar vida. No es que vos tenés que esperar hasta el cajón para darle vida a otro. Muy interesante realmente. Es la única donación en vida que uno puede hacer. Último corte de la noche. Breve corte. Quédate ahí. Ya volvemos. Bueno, último bloque del programa y me imagino que organizar un congreso mundial sobre un tema tan delicado y traer a 33 referentes mundiales no ha de ser un trabajo entre 2 o 3 personas. Es un equipo grande el que está. ¿Cuántas personas están más o menos, doctor, metidos ahí, doctora? Y mira, la vez pasada cuando mandé un correo a los entre organizadores y participantes en distintas mesas, y la gente de la Fundación y del INAT y la Sociedad Paraguaya de Medicina Transfusional, que también participan del trasplante. Habían 44 personas en copia en ese correo. 44. Que era un correo íntimo, vamos a llamarle. Sí. Bueno, y no le puede enviar saludos a los 44, ¿verdad? Es un poco complicado. Última preguntita, dice, esto no sé si le dice, ¿hay algún estudio para saber si soy genéticamente propenso a tener leucemia? Dice. Yo no te recomendaría hacer, no sé, doctor, aquí quieres saber si sos, ¿verdad? Propenso sí, a... No, porque... No te sirve de nada. No podés hacer nada, ¿verdad? Antes, no es como el caso,
A ver, por ejemplo, el caso que fue muy mediático de Angelina Jolie, que tenía propensión a cáncer de mama y se mandó retirar las mamas y se puso implante, ¿verdad? Pero en el caso, si sos propenso a tener leucemia, no podés, no te vas a hacer antes de tiempo un trasplante. No. Aparte de quitarte el sueño, no va a servir de mucho. Yo preferiría no saber. No, nadie. Bueno, pero le preocupa mucho a esta persona. Otra pregunta. ¿Qué pasa si dono mi médula? ¿Qué proceso sigo para ser donante? Generalmente, lo que hay que hacer es ver primeramente el estudio de HLA, ¿verdad? Si es compatible con el paciente, se hace, como habíamos dicho, una estimulación de la médula ósea. Lo máximo que el donante se estaría haciendo es la colocación de un catéter para tomar la muestra de la médula ósea por ahí, o si tiene un buen acceso venoso en los brazos, se toma de ahí, ¿verdad? Claro. Eso se colecta a través de una máquina y se hace el conteo si hay una cantidad suficiente de médula ósea y luego se le pasa al paciente. Es como donar sangre. Con decirte que los niños, si bien no se pregona que los niños estén en los registros nacionales, por un tema de que no son, de que la patria potestad lo tienen los padres, los niños son donantes de hermanos que lo necesitan. Nosotros no tuvimos hasta ahora el caso de, bueno, sí hubo anteriormente el primer trasplante que se hizo, tengo entendido, en IPS fue allá por el 95. El equipo del doctor Derry González, Oscar Echeverría, la doctora Carolina Mola, Jorge Batista hicieron un trasplante a un muchachito, a una chica que tenía aplasia medular y su donante fue su hermanito, que ambos eran menores de edad. Pero nosotros tuvimos hace poco el caso en IPS de un paciente que recibió la médula de su hermana. Su hermana había tenido meningitis cuando fue niña y ella tenía un retraso en el intelectual, ¿verdad? Ella entendía perfectamente que su hermano necesitaba algo de ella para seguir viviendo. Pero los detalles no entendía, entonces los padres firmaron con ella el consentimiento y le donó la médula a su hermano, ¿verdad? Su hermano hoy está por cumplir un año de trasplante. Qué espectacular. Bueno, gracias doctor Cristóbal Fruto, gracias doctora Elvira Enciso por acompañarnos en el programa de hoy. Mucha ciencia, a esta hora es un poco complicado para mucha gente, pero da gusto hablar cuando uno ama realmente lo que hace. Y nosotros desde acá el compromiso de siempre transmitir un mensaje interesante en la televisión. Siempre digo, es importante. Hoy no todo está perdido en la televisión, uno puede informarse, educarse en un ambiente ameno, tranquilo, que es el objetivo también de todos nosotros, ¿verdad? Gracias a todos, gracias a usted por la compañía, gracias por la presencia. Vamos a estar nuevamente en un programa próximamente para hablar de todo esto que queda como, podemos hablar en varios programas. Nos reencontramos el martes de 9 a 10 de la noche en vivo aquí por las pantallas de la RCC. Chau, chau.